¿Qué tal? Ya estamos listos en nuestro segundo capítulo de Pantalla Libre para hablar de aquello que nos interesa, que le interesa a ustedes también, que es la historia de nuestra televisión y la televisión en general en el mundo. Estamos hablando la semana pasada acerca del Festival de la Canción de Viña del Mar y vamos a continuar porque estamos en época de festival y como ustedes ya están viendo en pantalla, mi gran amigo don Sergio Risenberg y también un gran invitado que tenemos hoy día porque vamos a hablar de los programas satélite, aquellos programas que se hacen en torno al Festival de la Canción de Viña del Mar y por supuesto el más emblemático, para mí por lo menos, no sé para ti Sergio, pero para mí siempre ha sido aquí Absolutamente. Otelo Higgins y tenemos a su conductor, Juan Guillermo Privado, un hombre que sí sabe de televisión y de la historia de este gran festival. Así que los saludo a ambos, ¿cómo están? Hola, Bastante bien. Eduardo, y Sergio, qué gusto de verlos, qué gusto de saludarlos y bueno, feliz de poder hablar sobre un programa emblemático, sin perjuicio de hablar de otros también, pero un programa emblemático como aquí Otelo Higgins, que tuve el privilegio de conducirlo durante 10 años, hasta que Televisión Nacional, digamos, no sé si perdió los derechos, pero ganó otro canal, digamos, la posibilidad de transmitirlo. Y fueron 10 años para mí y para el festival, y yo creo que Sergio comparte eso, fueron años de mucha gloria. Ya conversaremos la cantidad y la calidad de los invitados que iban a cada programa. Así que feliz de estar aquí compartiendo esta reunión. Además, no te olvides que tú trabajaste conmigo, también hacías el backstage. ¿Te Sí, acuerdas? claro, me acuerdo absolutamente, y tú te debes acordar cuando, yo de pronto la memoria, porque estamos hablando hace muchos años, pero ¿te acuerdas que en alguna ocasión, por alguna razón, se suspendió momentáneamente el festival y yo del backstage tuve que ir al escenario y veía, no me acuerdo la razón exacta, pero era un grupo inglés, un grupo Era un americano, grupo, ¿sabes lo que pasa? Era un grupo inglés. sí, Se cortó la transmisión porque conectaron todos los instrumentos, todo, todo el cablerío a un solo punto. Y la verdad que había que conectar a varios puntos. ya, Solucionado ese problema pudimos seguir, pero la verdad que lo hicieron los ingenieros que traía ese grupo. No me claro, acuerdo cómo se llamaba el grupo, pero era un grupo que le gustaba a las hijas de la alcaldesa. Sí. Ahora, Juan claro, no, Guillermo, sí, tú, yo me acuerdo que el programa aquí de Otelo Higgins tenía varias particularidades. Una de ellas es que se hacía en un lugar que daba, los ventanales daban hacia la calle. Entonces, yo siempre me acuerdo cuando estabas tú haciéndolo, conversando con los artistas, con el público adentro, por supuesto, público invitado, pero la gente que pasaba por la calle se ponían así, ¿ah? sí, Con la nariz pegada a ver, a ver quién sí. era el invitado y cómo estaba saliendo el programa. O sea, era algo bien Mira, bizarro. claro, se ensayaban varias fórmulas. Una fue hacerlo en alguna oportunidad en el bar de los Higgins tradicional, eh, que daba precisamente a la calle y ahí la gente. Pero después lo empezamos a hacer adentro, manteniendo un poco la estructura, las mesas, la gente invitada, en fin, porque había más privacidad respecto de los artistas invitados. Los artistas que iban en esa época, Sergio, yo creo que no se han vuelto a repetir. Mira, el Hotel O'Higgins, aquí Hotel O'Higgins tenía la particularidad de ser en esa época el único programa satélite. Después apareció el Festival en Bote, que creo que lo hizo Salo Rey, pero mientras tuvo Televisión Nacional los derechos, todos los artistas tenían que ir al Era por hotel contrato, por contrato. por Y contrato. quizás como anécdota, pero la única que no fue la China Easton, y por un error, porque el equipo que manejaba la China Easton pidió a Televisión Nacional, digamos, el programa a realizar por la artista durante su estadía en el festival. Y cuando la producción se contactó con ella para que bajara al programa, el manager o el representante dijo, mire, esto no está en lo que ustedes mandaron. Y por eso no fueron. No es porque fuera un Te mal cuento, gesto, sino que te los cuento la gringos historia de hacían la esto. China Easton. ¿Mm? Te cuento la historia de China Easton. Ya, Está muy ligada a Luis Miguel. El año anterior
a la avenida de China Easton con Luis Miguel. Yo había rechazado a Luis Miguel porque lo encontraba muy chico. Ya. Y la Emmy Odeón insistía en que lo pusiera. Ese año no actuó, no lo acepté. El año la Emmy a China Easton Te quedaste siempre medio pegado. trajeron a Luis Miguel y a Django. Todos gratis, todos gratis. Pero la China Easton hizo una serie de pedidos, de necesidades, un camarín especial con N cantidad de elementos, de refrescos, a tal grado de temperatura. Nunca lo usó el camarín, nunca lo usó. Pero la China Easton, la verdad, no tenía contrato. Vino graciosamente o la financió su sello, que era Emmy Odeón. Ya, perfecto. Oye, No Juan tenía el Guillermo, detalle de eso. Sergio mencionó a Luis Miguel recién y no puedo dejar de preguntarte o que tú nos cuentes en realidad, porque tú tienes una anécdota ahí que la has contado, y tú sabes a Sí, qué me refiero. Ustedes sí. estaban en habitaciones contiguas y él estaba Exacto. siendo muy, muy joven, un niño, con el papá. ¿Qué fue lo que La pasó? primera Porque vez que vino. Mira, bueno, Luis Miguel en esa primera avenida, porque yo la verdad lo entrevisté 2 veces. Esa vez cuando era niño Luis Miguel, tendría 14 años, y muy agradable, el equipo de Luis Miguel también muy agradable, y nos tocó, él tenía la suite que daba a la calle, digamos, yo tenía la suite lateral con mi señora, estábamos, y había ido con mis hijas también, con chiquititas, que lo único que querían era sacarse una foto con Luis Miguel. Y lo que yo cuento es una especie de anécdota que la desclasifiqué cuando se empezó a conocer un poco la historia del papá de este Luisito Rey, en la forma en que trataba a Luis Miguel. Y yo recuerdo un día, terminado, el festival terminaba, parece un poquito más temprano de lo que termina ahora, pero yo iba toda la noche al festival, estaba durmiendo y como a las 4 o 5 de la mañana, no recuerdo bien la hora, me despiertan unos gritos de niño o de adolescente, como que estuvieran pegando, y lo sentía al lado porque era contiguo la habitación. Entonces era claramente que el padre, con grito y eventualmente con golpe, pero yo no lo puedo eso aseverar, digamos, porque no lo vi ni lo sentí, y eran gritos para lado y lado, pero el padre, digamos, gritando, es decir, castigando verbalmente, no sé, a su hijo por alguna razón que desconozco, pero me despertó, me despertaron los gritos de Luis Miguel a raíz de una especie de agresión, calculo yo, de su padre, eh, que, que tenía gestos con él bastante duros. Probablemente, no sé, Sergio debe también conocer algún tipo de historia relacionada con eso. Pero eso me pasó a mí directamente y por eso lo conté. Y bueno, Luis Miguel me tenía mucho, mucho cariño y iba sin problema al programa, y encantador. ¿Sabes lo que pasa? sí, Perdón. Hay una historia que no se ha aclarado lo suficiente. Es cierto, el papá de Luis Miguel, el supuesto papá de Luis Miguel, le daba coca a un niño de 13, 14 años, lo cual era una inmoralidad tremenda. Fue solamente un año con él. La mamá de Luis Miguel, Adriana Berder, es hermana de Rosana Podestá, una actriz italiana que llegó a Hollywood e hizo una película muy famosa, Helena de Troya. No pudo trabajar en Hollywood la hermana de Rosana Podestá, Adriana Berner, y se fue a México, y en México hizo una película preciosa llamada Sombra Verde con Ricardo Montalbán. Pero se dice, los malas lenguas, que el verdadero padre de Luis Miguel no es Luisito Rey. Entonces yo creo que en él había un sentimiento encontrado. Necesitaba ese niño para poder vivir y tener un buen pasar, pero también tenía un tremendo rencor por aquello de saber claramente que no era su sí. hijo, su hijo verdadero. Bueno, en todo caso, siendo o no siendo Luisito Rey el padre, lo que es un misterio hasta ahora, pero
pero sí hay mucha información fidedigna de que habían hechos de violencia, que había una exigencia de Luisito Rey hacia Luis Miguel, siendo él muy niño. Pero yo los quiero llevar a algo súper simpático, porque antes que apareciera Juan Guillermo animando aquí Hotel O'Higgins, nos vamos a remontar al año 78 y 79, por ahí, porque quien lo condujo en aquellos años fue Patricio Bañados. Y queremos poner un video para comentarlo después. Espérate. Bueno, otra vez aquí en el Hotel O'Higgins para conversar sobre el festival. Tenemos dos invitados que yo creo que ustedes hacía tiempo que deseaban conocer en este programa, porque aquí están los dos muy celebrados integrantes del grupo Chicago que han recibido una ovación. You are really hot in this place. I mean, If You Leave Me Now must have been the most popular record for a whole year in this country. What do you think about it? That doesn't happen in the United States. About the level, the general level of the festival. Has the balance come better than at the beginning and all that? Oh, yes. I think the sound balance has improved 100%. El equilibrio del sonido ha mejorado 100%. See? And the festival is very, very exciting. One of the most exciting festivals we've been to. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Qué quieres Qué, que qué te lindo diga? recordar al gran Pato Bañado, una figura consular de la animación en Chile. Maravilloso. Maravilloso el Pato. En fin, ¿Tú sabes un hombre a seguir. Tú sabes que Patricio Bañado fue compañero mío en la escuela de teatro. Estuvimos Fíjate. primer y segundo año de la escuela de teatro y él se retiró en segundo año. Estudiaba Derecho también, conjuntamente con las clases de la escuela vespertina del teatro de la Universidad de Chile. Y Claro. yo volví a encontrar a Patricio en la televisión después de mucho tiempo. Pero esto de que Pato estudió teatro lo sabe muy poca gente. Fíjate, es verdad. yo no tenía idea. Ahora, ese aquí Hotel O'Higgins del año, ¿cuánto decías tú, Eduardo? Del año... Eso, el video fue del año 78. El 79 también lo animó Pato Bañado, Sí. y después tuvo Julio Después López con Jocelyn Katz. Después se discontinuó un poco aparentemente porque hicieron el programa que fue, en vez de Pato Bañado, fue un programa que se hizo en la casa de Jorge Yarur, que lo animó Julio Iglesias, Pedro Carcuro. Otro año creo que lo hicieron en Miramar y ahí estuvo el Pollo Fuente. Y aquí Hotel O'Higgins seguido parte el año 84 hasta el 94, hasta que Televisión Nacional, digamos, dejó de tener los derechos. Y fue Sí, la época, bueno, el año 81 fue una gran época cuando, ¿se acuerdan cuando estaba Julio Iglesias, el Puma, Casey, Miguel Bosé, en fin? Pero los años siguientes también. O sea, en cada programa tú tenías, bueno, tenías a Luis Miguel, Perales, Feliciano y Ricky Martin. Todos. En otro programa tenías a Mecano, tenías a Gustavo Cerati con Soda Stereo, tenías, en fin, artistas de primerísimo orden. Yo recuerdo que en esa época, por ejemplo, como relleno, o sea, como eran Yuri y Daniela Romo, pero la calidad de los artistas de primera magnitud era impresionante. No es así. Ahora, en el caso tuyo, Juan Guillermo, porque tú sabes igual que yo y que Sergio, con mayor razón, que una buena entrevista depende de las dos partes, ¿no es cierto? De la persona que entrevista y también de tu entrevistado. Tú estuviste con muchos artistas ahí. Mira, si la gente que nos está viendo se mete a Google, por ejemplo, y pone aquí o pone Juan Guillermo, uno de los que más se repite es una entrevista que tú le hiciste a Rafael, una de las tantas veces que él vino. Pero en el caso tuyo, ¿cuál de tus invitados recuerdas que fue más difícil, como más tenso, o que la conversación no se dio como tú quisieras? Lo que pasa, Eduardo, es que, a ver, el festival, digamos, el programa aquí Hotel O'Higgins era un relax para los artistas que iban al Festival de Viña. Ellos iban a conversar, se relajaban. A mí el tema de la entrevista, contrariamente a lo que pasa muchas veces hoy día, en donde
el entrevistador que quiere lucirse. Yo en esa época siempre pensaba, no en esa época y siempre ahora, he pensado que la entrevista es buena en la medida en que se luzca el entrevistado, no el entrevistador. ¿No? Y en esa Correcto. época, bueno, yo cada vez que tenía una entrevista, tanto en ese programa como en otros que hice en la televisión, eh, le daba la confianza suficiente y necesaria para que ellos se explayaran respecto de los temas que yo ponía. Y por lo tanto no recuerdo a alguien que haya sido difícil, sino que iban con una actitud absolutamente abierta a contar sus cosas, muchas de ellas no relacionadas con el ambiente artístico, sino con su familia, con lo que hacían, gente que aceptaba tus consejos. Yo recuerdo una época en que fue José Luis Perales, por ejemplo. Iba a actuar 2 días, no sé por qué 2 días, porque después ya actuaban un solo día. Y no organizó, a mi gusto, bien su programa de canciones, digamos. Su Entonces parrilla. su parrilla de canciones. Yo le sugerí que ciertas canciones fueran yendo hacia el final y la gente se iba a volver loca. Y en realidad me dijo, pues hombre, lo voy a hacer. Y así lo hizo y tuvo mucho más éxito en el segundo día que el primero, porque bueno, uno que estaba en Chile conocía realmente el gusto de los chilenos respecto del repertorio de Perales, sabía cuáles eran las canciones que más impacto iban a producir, particularmente porque el Festival de Viña no es un festival para ir a mostrar nuevas canciones. Eso yo creo que todos los artistas hoy día lo saben. Tú tienes que presentar Sandía Escalada. Y el primer día Perales no terminó con Sandía Escalada. Entonces, esa modestia de Perales, más que hablarte de alguien que recuerde como antipático, pesado, qué sé yo, recuerdo a un Perales como un tipo de una gran simpatía, y muchos, Miguel Bosé, Rafael, Feliciano, una simpatía, bueno, Montaner, Chayanne, Juan Luis Guerra. Mira, empiezo a recordar la lista y tú dices, todo esto, sí, todo ello. Yo en una oportunidad tuve en la misma mesa a Montaner, Chayanne y que te nombré recién. Montaner, Chayanne y, bueno, todos ellos José, realmente. ¿Ah? a lo ¿Perdón? mejor Miguel Bosé estaba en esa mesa, ¿no? No estaba en esa mesa, eran tres Ya te acordarás. monstruos de la época. Ya me voy a acordar. Sí. Ya me voy a acordar. Entonces, era un programa que desde ese punto de vista la gente agradecía mucho porque conocía la faceta. Y en la noche, fíjate, yo iba todas las noches al festival, me instalaba con Antonio y con la pareja de turno de Antonio, digamos, detrás del escenario, conversábamos. Y me iba también al lado donde salían los artistas, que era exactamente al otro lado, digamos, del escenario. Y a mí me impresionaban los nervios de los artistas más consagrados antes de entrar. El Festival de Viña tenía una, no sé si llamarlo una magia, una inquietud para el artista que era tremendamente grande. Y yo me imagino que Sergio lo captaba mucho mejor porque tenía la visión total de lo que pasaba en el público, en los artistas. Y bueno, y así como muchos de ellos sienten y agradecen que el Festival de Viña sea un poco el trampolín de sus carreras, ¿no? Sí, mira, para que la EMI haya traído a China Easton, a Luis Miguel y a Django absolutamente gratis y a otros artistas más. Hispavox trajo a Daniela Romo con tal de que actuara junto a José Luis Perales. Es porque el festival realmente tenía envidia. Te quedaste pegado ahí, Sergio, un poquito. Era famoso en el mundo entero porque en Villa no se doblaba. La única persona que yo recuerdo que por necesidades hizo doblaje fue la Chucha. Y la segunda vez que actuó, cuando se detectó que no estaba cantando ella, ni que era la voz de ella, porque cambiaba la voz de una canción a otra, fue una pifiadera enorme. Oye, otra persona que Sí. también hizo playback, no sé si se acuerdan ustedes, pero fue, no sé si la segunda o tercera vez creo que vino Humberto Tozzi, ya con bastantes años encima,
y también hizo playback, la gente se dio cuenta y la pifiadera Yo no fue estaba dirigiendo, yo no estaba más, dirigiendo, no me más o acuerdo. menos importante. Bueno, para que ustedes sepan, estamos en el segundo capítulo de Pantalla Libre, hablando de programas emblemáticos, satélites, así se le llaman, programas satélites en torno al Festival de Viña, como por ejemplo Acompáñame al Festival, No te pierdas el festival, Te vi en Viña, La movida del festival, No podemos vivir sin Viña, etcétera, etcétera, pero Fiebre de Viña también, pero estamos hablando del más emblemático, que fue aquí Otelo Higgins, y yo me imagino, una pregunta a los dos, por curiosidad nomás, ¿ah? Yo mencioné a Jocelyn Katz, Yo que te estuvo digo quién animando. es. Sí, Jocelyn quién Katz, fue ella? La verdad no me acuerdo yo. Jocelyn Katz es la señora de Ronald Cárdenas. Yo honestamente no sé si están vivos ambos. Trabaja en Estados Unidos, Ronald tiene una productora y ella venía al Festival de Viña, grababa notas y hacía un programa que parecido, trataba de ser como el de Juan Guillermo, pero era mucho más modesto. En general hacía entrevistas que se daban en Estados Unidos en la cadena latina con la cual tenía contrato Ronald Cárdenas. Eso es, ella es Ajá, chilena, Ronald Cárdenas es peruano. Yo lo que ajá. quisiera, No sé si ya, respondí. está bien. Sí, ella creo que lo hizo antes de que yo empezara. Efectivamente, lo que cuenta Sergio de Fiel a la realidad. Eh, el programa yo no lo hacía solo, efectivamente yo era el conductor y todos los años tenía la posibilidad de estar con alguien, con alguna animadora, digamos. Y no quiero dejar de recordar primero a la primera animadora que fue la Patricia Scantleberg, ¿eh? Lamentablemente partió también. Eh, Estuve con Graciela Gómez, estuve con Katy Salosny en otra oportunidad. No recuerdo si María Olga Fernández estuvo conmigo, No, pero no creo, yo creo no que no. creo, no Pero creo, ¿sabes? sí, Porque ella animó el primer festival que yo dirigí. Después ya no ya, participó más y no no creo que haya, participó. Claro. Ella Lidia no quiso Caro, participar. Ella, la verdad, ¿sabes? es lo que a mí me contaron, que no quiso participar conmigo porque yo venía de Canal 11 a Canal 7 y lo primero que me dan es el aquí de los Higgins. Entonces, ella consideró que la habían pasado a llevar, no sé, algo por el estilo. Pero después yo creo que, no sé si fue a Puede Estados ser. Unidos y volvió. Pero también quiero destacar que un año vino a animar especialmente los de los Higgins Lidia Caro. Lo hice con ella. Y fue un año muy grato. Fue además el segundo año que vino, la segunda oportunidad que vino Luis Miguel. Y, y bueno, fue muy grato poder compartir con ella también toda una figura estelarísima dentro de la canción latinoamericana. Y, y recordar también, porque siempre es bueno que la historia se rememore, digamos, en gran parte de esas ediciones de Aquí te lo piden, los dirigió la Gaby Tesner, Sergio, tú te acordarás, lo produjo la Pilar Jiménez. Bueno, pero después hubo, creo que la Oro también un día, en un año, digamos, lo dirigió y lo produjo la Lauro chica. por lo general era mi asistente, ¿eh? De dirección Ah, en Pelotero en Higgins, ¿ah? el festival. Sí, Eh, claro. Tita Así Colón que, lo produjo muchas veces aquí en los Higgins y el sí, festival con Juan así Romero. que son la gente, oye, que en definitiva permite que nosotros que damos la cara y que mucha gente nos atribuye todos los méritos, no es así. En estricto rigor, nosotros ejecutamos, digamos, toda una planificación y toda una producción que es sin duda la parte más difícil de un programa de televisión, cuando tienes que conseguir al personaje, que tiene que bajar, que tiene que ir a buscar, que tiene que estar sentado para que el conductor, digamos, tenga la facilidad y la comodidad de poder desarrollar su trabajo, pero sí. en la hora de los méritos, porque son programas meritorios, evidentemente que es Ya, bueno reconocer a quienes hicieron eso. Sí, Jimena Rabani también y Jaime Rojas estaban entre los productores. Ahora, también. ¿cómo era el día a día, Juan Guillermo, de el Aquí Hotel Higgins? O sea, eh, si son 6 días de festival, Eran más me imagino días de... que el programa empezaba un día antes y terminaba un día después, no sé, pero a Exactamente. ti te daban una pauta
tiempo antes Sí. o cada día te ven diciendo, mira, Juan Guillermo, para hoy día conseguimos a ta, 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 ta? No, ¿Cómo no, se no, no. estructuraba un poco la pauta? Mira, el programa, ensayamos varios horarios, o sea, no varios. Uno que era en la tarde, un poco antes de las noticias, que no resultó. El programa que siempre resultó fue el que iba como a las 12, 12:30, no más allá de a la hora del almuerzo, el programa que realmente se consolidó como tal. ¿Qué es lo que hacíamos? Evidentemente una reunión de pauta, el saber quiénes venían, pero había mucha libertad para el conductor del tema de las preguntas. O sea, no había un guión eh, preestablecido, sino que algunos antecedentes que tú decías, oye, viene Luis Miguel, estos son los hitos, viene Feliciano, viene, en fin, Andy Giff, y tú más o menos sobre la base de ese pauteo más que guión, hacías el programa. Para imbuirme un poco de lo que pasaba con los artistas, también, como les decía anteriormente, me trataba de llenar de festival y iba todas las noches al festival. Y eso fue durante los 10 años que conduje el programa. Un programa muy entretenido que yo creo que le hacía muy bien, digamos, al festival mismo. Y la gente valoraba eso, el ver al artista en una dimensión distinta a la canción, que evidentemente era el plato fuerte. O sea, uno va a ver el repertorio de Julio Iglesias, el repertorio del Puma. Pero esta posibilidad de tenerlo en un ambiente distinto en la conversación, en esa época era tremendamente atractivo para el público. Antes de hablar un poquito de la actualidad con los programas que se están haciendo, me imagino que te pasó más de algún chascarro, Juan Guillermo, en estos programas, de los que se pueden contar, digo yo. Y Sí. Sergio conocerá bastante. Claro. No, en general. Mira, era una época en que yo te diría, los programas de estas características no eran programas que yo te definiría hoy día como farandulero, eran programas de espectáculo, donde el pelambre o el saber con quién andaba fulano o sutano no era parte, digamos, de lo que se difundía al público en general. Y en ese sentido se respetaba mucho la vida privada, pero sí, la vida privada de las personas en la medida en que no interesaba mayormente si había un desliz de este artista con otro artista, por ejemplo, pero sí era interesante saber si estaba casado, si tenía hijos, etc. Esa es una diferencia, creo yo, con lo que ingresó en el último tiempo en la televisión chilena, donde la farándula es esta cosa liviana, muchas veces injuriosa o a veces hasta calumniosa, que se atribuyen ciertos actos que no existen, en fin. Eso no existía en aquella época. La gente yo creo que lo agradece. Ahora, si tú me dices cuáles son los mira, chascarros, ocurrieron chascarros con una sección que por algunos años hizo Carlos Pinto. Carlos Pinto estaba empezando. Entonces dijo, yo quiero hacer una cámara sociológica. Quería hacer una cámara indiscreta, dice la verdad de las cosas, y la hizo, una cámara indiscreta. Pero él la adornó, digamos, como cámara. Entonces, en una oportunidad sí fue interesante porque hizo que el representante de Estados Unidos, que era el que había interpretado a Judas en Jesucristo Superestrella, que venía defendiendo la canción americana, dijo, lo vamos a hacer salir en ambulancia en camilla. Ese era un poco el esquema de esa sección. Ambulancia en camilla. Y efectivamente afuera se pararían, no sé si cientos o miles de personas de repente. Y de repente se ve una ambulancia, bastante cacharrienta la ambulancia, pero viene el gringo moreno, era en camilla, y lo mete. ¿Y cuál era el objetivo de Carlos? Ver realmente qué opinaba la gente de lo que había visto y cuál era la causa de lo que había visto. Entonces sale el gringo, la ambulancia, dicho sea de paso, dio la vuelta a manzana y se metió de nuevo al Hotel O'Higgins. El gringo muerto de la risa se fue al lobby, digamos, a tomarse unos tragos feliz de la vida. Y empieza la encuesta afuera. ¿Qué pasó?
No, dice lo que pasa es que el negrito de representante de Estados Unidos le estaba comiendo la color a la niña del señor de Grecia. Y este parece que le pegó un compito y lo mandó a la clínica. Es una cosa. La otra, no, el gringo estaba tratando, no sé, de hacer qué cosa en el segundo piso y se cayó del segundo piso y tuvieron que llevarlo a la clínica. La tercera, el gringo estaba demasiado tomado y se intoxicó, lo llevaron a la clínica, ¿cuál es la de Gustavo Frique? Al hospital Gustavo Frique. Tengo una amiga, una prima que trabaja ahí y me dice que está bien, salió del palo. Entonces, la idea era mostrar cómo una cuestión inventada, ¿me entiendes tú? Porque el pillo lo había hecho así, daba para una suerte de rumores que corrían. Entonces el gringo le había pegado o sea, le habían pegado, se había tomado todo el bar del Hotel O'Higgins, se había caído un segundo piso y empezó hasta involucrar a personas que trabajan en el hospital Gustavo Frique y que le advirtieron a esta persona que estaba muy bien ahí. Yo digo, no fue ni un minuto en el hospital Gustavo Frique. Oye, tú te acordarás, Sergio, también de lo que contaba Juan Guillermo me hizo acordarme de, y esto no fue chiste, lamentablemente, creo que un periodista de La Tercera hizo un tremendo artículo de una actuación del Pollo Fuente, si mal no recuerdo, al día siguiente, y el Pollo Fuente creo que nunca actuó. ¿Te acuerdan de ese episodio? Sí, no, fue Lucho, fue en salida. No, pero ese fue con Casey. Casey que le pegó, ¿no? ¿Te acuerdas? No, pero hizo una crítica que hice y le pegó. Y le pegó el ballet también, al que trató muy mal. Pero hizo un comentario, una crítica del festival donde hablaba del Pollo Fuente. No como la gran figura de esa noche, pero lo nombraba. Y el Pollo Fuente no había estado esa noche. Entonces, yo entiendo como periodista que hay que despachar temprano porque hay horas de cierre, pero también critico como periodista que hay que decir la verdad y omitir aquello que no se sabe o no se vio o no sucedió. No hay nada peor que inventar noticias. Bueno, sin duda, y yo creo que todos coincidimos en lo mismo, aquí Hotel O'Higgins era un programa donde se podía conversar, un buen ambiente, había esa complicidad, como nos contaba Juan Guillermo, entre él y los invitados, se conocía más la vida de los artistas. Hoy día todo como que se ha farandulizado. Entonces, ¿qué opinión les merece a ustedes esta evolución que ha tenido o que han tenido estos programas satélites en torno al festival? Yo creo, a fuerza de ser sincero, que son bastante admirables. Una serie de personas tratando de lucirse, de decir cosas impactantes, gente que no tiene mayor valor ni tiene relación con el mundo del festival, ni siquiera con el mundo de la música. Llevan rostros supuestamente atractivos y hablan de cualquier cosa. Creo que después de Aquí Hotel O'Higgins no ha habido un programa que esté relativamente a la altura de lo que fue el programa que condujo Juan Guillermo. Mira, yo creo que la mirada de Sergio es una mirada que es compartida por un gran sector de la población, pero a mí, de repente, yo creo que ha habido un cambio muy sustancial en la sociedad chilena. Y eso se ve reflejado en una televisión, digamos, que no recoge, yo te diría, lo mejor que es lo que debe hacer la televisión, lo mejor de lo nuestro, lo mejor de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestra educación. Hoy día me llama la atención, por ejemplo, que los grandes invitados sean personajes de reality, en que en estricto rigor su aporte no es sino ser objeto de cámaras que lo están siguiendo todo el día sin hacer absolutamente nada, y sin embargo son los personajes que hoy día llevan los programas, porque además hay un hecho que quizás no es culpa de quienes hacen los programas hoy día, pero tal como hemos señalado anteriormente,
hoy día la cantidad de artistas de calidad que vienen no son muchos, son muy pocos. Entonces cuesta probablemente hacer un programa de esas características, como lo que hemos comentado, de los Higgins y lo que ya, en fin, en otra oportunidad. El contenido, no solo en programas de esta naturaleza, sino que en varios, no forman parte de una televisión que crece. Es una televisión que lamentablemente ha decrecido en muchos aspectos, pero eso no significa que no haya cosas que son buenas. Yo en lo personal, por ejemplo, creo que el área dramática en general tiene productos de excelencia, en calidad de producción, en calidad de iluminación, muchas cosas. Pienso que los noticiarios jamás en la vida podrían durar 1 hora y media como duran hoy día, digamos, en ninguna parte del mundo ya que dura eso. Entonces, estamos siendo un poco víctimas de una, yo te diría, de una cultura, de una falta de rigurosidad en algo que es fundamental en toda industria. Mira, toda actividad, todo emprendimiento requiere necesariamente un control de calidad, que en la época en que hacíamos televisión existía. O sea, no cualquiera podía estar al frente de la televisión, no cualquiera podría dirigir un programa, había que tener un background, había que tener antecedentes suficientes como para sacar un producto de calidad adelante. Y eso yo creo que se ha perdido y ha redundado también en el contenido de muchos programas que hoy día existen y que a la gente no le gusta. Si mira, tú conversas con la gente de la calle, en el kiosco, de la farmacia, donde, en el supermercado, donde vaya, y hay muchos huérfanos de los programas anteriores. Te dicen, oye, ¿por qué no está el programa tanto? Porque no lo hacen nomás. Entonces, estamos viviendo en una sociedad hoy día muy, en muchos aspectos, desquiciada en su forma de actuar. Ni siquiera quiero compartir en eso, porque no es para lo que me citaron, pero lo que vimos hace un par de días en el Estadio Nacional refleja algo que va más allá, digamos, de determinadas personas, determinados programas de televisión. Hay una incultura que se está acrecentando producto del ingreso a nuestra sociedad de elementos delictuales, de narcotráfico, en fin, de una serie de cosas que son muy, muy malas. Yo no le echaría la culpa a los profesionales de la televisión, que creo que todos persiguen hacer algo, pero sí a aquellos que tienen la obligación de sacar adelante contenidos. Sí, Mire, bueno, yo concuerdo con Juan Guillermo que hay dos televisiones en Chile, dos tipos de televisión. Las áreas dramáticas de los canales son espléndidas. Tenemos muy buenos actores, muy buenos guionistas y grandes directores. No sé los nombres de los directores, pero son muy buenos. Están muy bien hechas las series nacionales, los documentales nacionales. En general están muy bien hechas. Sin embargo, nuestra televisión adolece de fallas que son tremendas. Por ejemplo, en un noticiario dan 50 noticias. No explican jamás la causa y el efecto de aquellos hechos que están mostrando. Y no sacas nada con mostrar un atropello, un atentado, un portonazo, una guerra, si tú no sabes el por qué se originó, qué consecuencias puede traer en lo inmediato y en un futuro. Entonces, tenemos que partir por corregir lo básico. Todo tiene una causa y produce un efecto. Si no somos capaces de entregar eso en televisión, estamos haciendo una mala televisión. claro, obviamente que, como ustedes decían, la televisión, por lo menos así lo veo yo, es el reflejo de una sociedad, ¿no es cierto? Un medio de comunicación masivo, que además tiene imagen, que es muy importante. Yo concuerdo plenamente con ustedes también. Lo que comentaba recién Sergio, lo hemos visto en tantos hechos, incluso la misma pandemia, que la vez anterior también lo comentamos. No, no se sabe hasta el día de hoy qué la originó, quiénes la originaron, qué ocurrió, todo quedó en el aire. Lo mismo con los incendios, lo mismo con lo que ocurrió hoy día en el Estadio Nacional, que por lo demás entiendo que todos los niños, estos niños inocentes, digamos, que empezaron a incendiar el estadio, fueron todos dejados libres por
falta de mérito, falta de prueba y todo lo demás. Tú como buen abogado, Juan Guillermo, yo no sé cómo lo ves tú, pero es la historia de nuestro país. Nada tiene consecuencias. Los que produjeron los incendios nunca más se va a saber tampoco, desde el 2017 que no sabemos. En fin, y esto no es ajeno a un festival de la canción como el de Viña o a estos programas. Hoy día da la sensación de que, por ejemplo, los grandes estelares que se hacían antes en televisión, como decía Bombo Fica por ahí, cuando la televisión tenía glamour, hoy día se han reemplazado por los famosos reality, que es un grupo de personas que en el fondo se dedican al chisme y el mensaje que Mira, les están claro. entregando a las nuevas generaciones eh, es un desastre. Sin duda, yo creo que los reality en términos generales, bueno, nos trajo a Chile un gran amigo mío que es muy talentoso, que es Nicolás Quesillo, después de ir a España, y hoy día lo dirige a Casone, ¿no? Pero en estricto rigor se institucionalizó la vieja comuchenta del barrio, o sea, te ponen cámaras para ver realmente qué pasa en la intimidad de la conversación con o sin sentido de fulano, fulano, que son personas, digamos, de buena pinta y probablemente eso es lo que persigue, pero no aportas, eso es lo que yo te digo. No hay un contenido que realmente logre trascender la pantalla y que la gente que está viendo, y ese es el tema, porque la gente que ve televisión es gente, digamos, que de todas las edades, de todas las condiciones socioeconómicas, y por lo tanto la televisión tiene un rol y lo ha tenido siempre y fue creada para eso. Tiene un rol de entretener, de educar, de entregar cultura, entregar información, y eso no puede perderlo la televisión. No se puede hacer cualquier cosa en aras de obtener un mayor rating, porque si no, bueno, pongamos un canal pornográfico y seguramente vamos a tener alto rating, pero tiene que haber una responsabilidad por quien emite este tipo de contenido. Estoy muy tentado a hablar del tema de lo que pasó en el estadio por una sola razón. Mira, hay un ejemplo, y lo saben ustedes porque son informados. El peor grupo de personas que asolaba, digamos, a Europa eran los hooligans en Inglaterra. Y a raíz de un accidente que hubo, que murieron 96 personas, se unió todos los estamentos propios de la sociedad inglesa, los clubes deportivos, el gobierno, el Estado a través de otro organismo, e hicieron, creo que fueron 12 medidas que digamos, aplicaron en términos conjuntos y que fueron erradicando la violencia en el deporte. Hoy día la mejor liga del mundo es la Premier League, en donde no hay reja, digamos, que dividan la cancha del público, en donde el comportamiento del público es excepcional, siendo que era lo peor de lo peor. O sea, estos niños de Colo-Colo o los delincuentes que se infiltraron en la barra de Colo-Colo eran niños de pecho al lado de los hooligans, pero tuvo que asumir el Estado como tal, con todo su estamento, con el poder legislativo, el poder judicial, el ejecutivo, entregando aportes para toda una estructura. Entonces, a nosotros nos hace falta. Nosotros, lamentablemente, en Chile nos hemos acostumbrado a ser meros espectadores de la realidad. Y cada día, ojalá no perdamos la capacidad de asombro de los asaltos, de la señora, del niño que pierde la vida por un balazo. No, estamos mal. Y cuando la televisión lo empieza a reflejar en programas que tú supones son para entretener, programas musicales, como el Festival de Viña, qué sé yo, lo cierto es que tenemos que hacer algo. Y bueno, yo tengo confianza Bueno, que lo va a hacer. Juan Guillermo, a mí me preocupa mucho el próximo festival. Si fueron capaces de ingresar al Estadio Nacional, donde se suponía iba a haber un control tremendo de las cosas que se podían llevar consigo, esa misma gente puede entrar a la quinta y eludir fácilmente cualquier tipo de control porque tienen preparación casi militar. ¿Dónde la hicieron? No sé, pero que la tienen, la tienen. Que saben eludir exactamente a las policías, lo logran. La quinta está rodeada de árboles, de bosques, de matorrales, de modo que provocar un incendio en la quinta puede ser pavoroso, pavoroso. Y eso es algo que nuestras autoridades deben medir en su justa medida, ser ecuánimes,
defender a la gente, proteger el país. Para eso tenemos autoridades, para que gobiernen Chile. Yo tengo serias aprensiones de que en la Quinta no vaya a ocurrir algo. Yo no iría, no dejaría que mis hijos fueran. Si tuvieran nietos, tampoco. ¿Por qué? Porque temo que un grupo de salvados pequeños sea más astuto que todo un sistema de protección que ya se demostró en el Estadio Nacional que no funciona. Bueno, y lo que tú dices, Sergio, volviendo un poco al tema del festival, que tiene relación con lo que estamos hablando. Estamos hablando de aquí Hotel O'Higgins. El Hotel O'Higgins, lamentablemente, primero dejó de ser Hotel O'Higgins, un lugar emblemático, por lo que ocurrió en octubre del año 2019. Y al parecer eso se murió. Pero lo que ustedes plantean, Juan Guillermo hablaba de los hooligans en Inglaterra, pero para solucionar un problema como ese se necesita mano dura. Tú no le puedes dar un cafecito a estos desalmados que andan probablemente drogados, que andan tomados, qué sé yo, no le puedes decir, oiga, pórtese bien, Pero no sea son malo. mercenarios, viejo, son mercenarios. Por eso te Están digo, pagados. hay que tener mano dura y eso es lo que hoy día no hay. Y es una lástima lo que ocurrió con el Hotel O'Higgins, para volver al tema, que nos quedan pocos minutos de programa. Los quiero llevar a lo que se va a hacer hoy día. Es decir, hoy día me refiero este año 2024. Échale la culpa a Viña, se llama el programa. Los conductores para mí son muy importantes en este tipo de programa, porque son los que le dan, en el fondo, el sentido al programa. Este año vamos a tener, por ejemplo, a Carmen Gloria Arroyo, nuestra jueza, Iván Núñez, Sergio Lagos, Carla Constant, entre otros. ¿Qué les parece? ¿Qué les parecen esos nombres? ¿Se podrá lograr algo más de lo que se ha hecho en los últimos años en estos programas? Bueno, yo creo que en general son buenos nombres, son buenos periodistas. La Carmen Gloria es abogada, en fin. Yo creo que va a depender exactamente de qué es cuál es el acuerdo que ellos puedan tener para darle realmente un contenido atractivo, entretenido. A mí, por lo general, no me gusta velar, digamos, a mis colegas de profesión, digamos, aun cuando yo pueda tener una opinión respecto de lo que es hoy la televisión y de lo que fue. Pero es lo que hay, ¿no? Ellos son buenos profesionales, no tengo ninguna objeción respecto de lo que hacen, de su trabajo. Iván Núñez es un gran periodista, Sergio Lago es un buen entertainment, digamos. Y la otra persona que me nombraste, la Carla Constant, que estaba en programas también. No, yo no tengo mayor objeción respecto de ellos. Yo creo que el tema va por a ver cómo lo enfocan, a quiénes traen, quiénes van a ser los estelares de ese programa. Ahí es donde vamos a ver si realmente hay calidad, digamos, en el contenido, que es lo que uno aspira de programas de esta naturaleza. Mira, Sergio. Yo tengo aprensión. Yo no pondría jamás a Iván Núñez, ni lo arriesgaría a un programa Bueno. de farándula, si es el principal conductor de noticias del canal. No puedes quitarle el rol que se le asignó ya, que tiene. Es muy peligroso. Creo que no corresponde. Yo no lo haría jamás. Iván Núñez es estupendo como conductor de noticias. Arriesgarlo en un programa de una frivolidad que por naturaleza va a tener ese espacio, no me parece pertinente. Aparte que los conductores que hagan hoy día estos programas tienen que saber muchísimo de reggaetón, tienen que saber mucho de ¿cómo se llama? El otro estilo que está muy de moda hoy día. Bueno, ya me voy a acordar. La música urbana. La música urbana. Sí. Que los españoles usan muy bien en sus teleseries. En los programas dramáticos hay algunos programas españoles que usan muy bien la música urbana. Yo no sé si verla en un escenario
hace que uno cambie su parecer. A mí no me gusta, por lo menos. Claro. No, bueno, pero mira, evidentemente tú me das el listado de los artistas que vienen a Viña y yo con suerte conoceré el 25-30%, digamos. O sea, el Festival de Viña atrae, como siempre ha traído, porque trae cantantes y gente de probadamente popular, en fin. Pero bueno, es la nueva generación. Nosotros somos una generación pasada y yo creo que hay que darle, en la medida en que sean artistas ejemplares, digamos, buenos, de calidad musical, vocal, etcétera. Es bueno que estén en Viña aun cuando sean solo representantes de una nueva generación. Ojalá sea bueno. Ojalá, ojalá que sea bueno, pero bueno, hay que darle el gusto a todo. Obviamente el festival y estos programas también han cambiado muchísimo, ya lo hemos dicho. Las competencias, o sea, ya dejó de ser un festival hace mucho rato. Este es un programa de televisión con un par de shows y un humorista al medio. La competencia internacional, antes venían 23, 25 países, hoy día con suerte vienen 5 o 6, de los cuales a veces 3 canciones son de Chile. Ni hablar de la competencia folclórica, que tuvo canciones y artistas emblemáticos, hoy día pasa sin pena ni gloria, nadie se acuerda de eso. Entonces, y los mismos, el mismo jurado, y aquí ustedes tienen muchísimo para explayarse a lo mejor en otro programa, pero antes venía gente que sabía de música. Por ejemplo, tú, Juan Guillermo, si tú eres abogado, suponte, Sí. si tú te presentaras en un escenario ante un público y el público tuviera que decidir si tú eres un buen o mal abogado, probablemente no te gustaría tener en el jurado a un futbolista, a otro que es elegido del pueblo, otro que representa no sé qué. A ti te gustaría tener gente que supiera de leyes para que te evaluara, ¿no? Y eso es lo que hoy día ocurre con un músico, ¿no? Bueno, sí, o sea, es razonable. Lo que pasa es que en la música, lo importante es que la mayoría, digamos, tenga conocimientos musicales, a mi juicio, dentro del jurado. Y no me molesta el que haya un representante del público en términos de... Porque en el fondo, el artista cuando graba un disco, lo hace para que sea consumido por la población en general, que no tiene muchas habilidades o aptitudes de tipo artístico musical, o sea, a lo mejor no son capaces de leer una partitura. Está bien que de repente haya alguien con un sentido del gusto por la hija, pero no puede ser la mayoría de las personas el que esté sentado ahí solamente porque es popular, porque es un gran actor o porque es un gran futbolista o digamos que se desempeña en otro lado. Hay que, cuando tú estás compitiendo y quienes mandan composiciones son profesionales, bueno, alguien tiene que evaluarlo en su mérito, en lo que es realmente la composición. Eso sí, creo que la mayoría del jurado tiene que tener algún grado de expertise y de conocimiento. No me molesta que haya gente del pueblo, digamos, de la ciudadanía, que pueda también evaluar y decir, me gustó más esta que la otra. Es así, o sea, lo que pasa, si tú, por ejemplo, yo recuerdo las canciones de Florcita Motúa, que eran un horror para la mayoría de la gente y para los expertos eran fantásticas. Entonces, tú dices, bueno, ¿cuál es lo que vale? Si había jurados expertos, decían que la composición de Florcita era extraordinaria. Para la gente, ocurría el fenómeno contrario, no le gustaba la forma de interpretar, había una serie. Por eso esa mixtura, en donde debe prevalecer músicos profesionales, me parece que está bien. Sí. Bueno, muchachos, jóvenes aún, Juan Guillermo, Sergito, tenemos que despedirnos ya, porque nos vamos nomás, se nos ha pasado la hora y muy rápido, por lo demás, hablando de estos temas que son tan entretenidos. Juan Guillermo, muchas gracias por haber estado hoy día en el programa. Espero que nos acompañe en una próxima oportunidad, junto con Sergio, con la Eli, y decirles a ustedes también que todos los sábados, pantalla libre a las 20 horas por nuestro canal de YouTube, también por Spotify. Y el próximo programa lo vamos a tener un día antes que comience,
como decía Sergio, si es que comienza esta edición del Festival de la Canción de Viña del Mar. Así es que saludos al cierre. Por mi parte, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Sergio, Juan Guillermo.